Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar la semana 17 con respecto al tema de álgebra, el tema de funciones de variable real. Vamos a empezar entonces, chicos, vamos a empezar. Comenzamos con la definición de una función. Una función es una regla de correspondencia. Sí se escucha, ¿no? Sí, buenos días. Una función es una regla de correspondencia, entonces acá estamos con una regla de correspondencia donde a cada elemento X en este conjunto de inicio que le estoy llamando A, le corresponde un único elemento Y en este conjunto B, que es el conjunto de llegada. A X se le llama variable independiente y a Y variable dependiente. Esta es la notación. Tenemos aquí una función que va desde el conjunto A hacia el conjunto B. Dominio y rango de una función. Siempre que nosotros tenemos una función, ya hemos mencionado que la definición es si para cada elemento del conjunto de inicio le debe corresponder solamente un elemento en el conjunto de llegada. Esa era la definición de función, ¿no? Ahora, nosotros tenemos siempre una función, siempre va a haber un dominio y un rango. Ahora, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango? A ver, veamos entonces el esquema que ya hemos visto anteriormente. Aquí tenemos una regla de correspondencia, el conjunto de inicio, el conjunto de llegada, el elemento X que está en A y que le va a corresponder un único elemento que le estamos llamando Y en el conjunto de llegada. A este valor de Y lo denotamos con la función evaluado en X. Entonces vamos a definir el dominio. Si yo quiero determinar el dominio, para determinar el dominio debo indicar que esos elementos que forman a ese dominio son de la forma X, donde ese valor de X siempre está en el conjunto de inicio y debe corresponderle, me dice, a ese valor de X un único elemento en este conjunto D, en este conjunto de llegada, tal que este par ordenado X, Y pertenece a la función. Entonces, siempre el dominio va a ser un subconjunto de este conjunto de inicio. Aquí está el dominio. Entonces, si yo quiero determinar qué valores toma X, es lo mismo decir, ¿me están escuchando, no? Sí, ¿no? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ya, entonces, si yo quiero encontrar el dominio que viene a ser un subconjunto de este conjunto de inicio, debo hallar todos los valores que toma X. Entonces, la función está definida de esta forma, ¿no? Y esta es su regla de correspondencia. Lo que yo le estoy indicando es que si yo quiero calcular el dominio, debo hallar todos los valores que puede tomar esta variable X. Entonces, así podemos nosotros calcular el dominio, que viene a ser un subconjunto, ¿no? De este conjunto A, ¿no? Entonces, para determinar el dominio, debo hallar todos los valores que puede tomar la variable, en este caso, X. Y si quiero calcular el rango viene a ser un conjunto donde sus elementos son de la forma f de x, donde ese valor de x está en ese dominio. Entonces, los elementos son de esta forma, f de x. Entonces, todos esos elementos de esa forma f de x vienen a ser los elementos del rango. Entonces, si yo quiero calcular el rango, debo hallar todos los valores que puede tomar esta variable y, que viene a ser f de x. ¿Sí? Si yo quiero encontrar el dominio de una función, debo hallar todos los valores que puede tomar x, y si quiero encontrar el rango, todos los valores que puede tomar la variable y, que en realidad el valor de y es el f de x, ¿no? Si nos dan una relación de esta forma, y igual a f de t, de esta manera.
Entonces, ¿cuál vendría a ser el dominio? Son todos los valores que puede tomar T, ¿no? T vendría a ser los elementos del dominio de F, ¿no? Y el rango, todos los valores que puede tomar Y. Entonces, no siempre en funciones ustedes van a encontrar siempre Y igual a F de X, sino pueden encontrar Y igual a F de T, Y igual a G de X, Y igual a S de X. Eso va a depender de acuerdo al enunciado, pero siempre este valor de X, que son elementos del dominio, siempre están en este conjunto A, que es el conjunto de inicio. Es un subconjunto, el dominio. Lo mismo, el rango también es un subconjunto de este conjunto de llegada. A ver, ejemplo. Dos conjuntos, A y B. Esta regla de correspondencia. Me están dando en el enunciado esta regla de correspondencia. Ya, me dan la regla de correspondencia. Esa es la regla de correspondencia. Dado el ejercicio. La regla de correspondencia. ¿Cuál es la regla de correspondencia? Me están indicando lo siguiente, que voy a trabajar con estos números 1, 2 y 6, y estos tres valores 1, 2 y 6 le van a corresponder valores en este conjunto B. Por ejemplo, a 1 le corresponde 12, a 2 le corresponde 2, a 6 le corresponde 7. Esa es la regla de correspondencia. Entonces, aquí vamos a indicar que la función viene a estar dada de esta forma. El par ordenado 1,12 es un elemento de F. El par ordenado 2,2 también es un elemento de F, ¿no? Y 6,7 lo mismo, también es un elemento. Ahora, veamos si esta relación es una función o no. Entonces, solamente nos vamos a enfocar a esos elementos que estoy señalando de color amarillo en el conjunto A. Esos elementos son 1, 2 y 6. Solamente estos elementos, 1, 2 y 6, porque la regla de correspondencia me está indicando de esa forma, ¿no? Entonces, estoy trabajando con estos números, 1, 2 y 6. Según la regla de correspondencia, ya me están indicando que a 1 le corresponde 12, a 6, 7 y a 2, 2. Entonces, para determinar si F viene a ser una función, analizamos cada elemento que estoy señalando, 1, 2 y 6. Y estos elementos, para cada elemento de este conjunto A, ¿no? Para cada elemento de este conjunto A, para 1, para 2, para 6, le debe corresponder solamente un elemento en el conjunto de llegada. Por ejemplo, a este número 6 le corresponde el número 7, ¿no? Le corresponde 7. Y 7 viene a ser un elemento en B. Entonces está bien. Al número 1 le corresponde el número 12 y 12 viene a ser un elemento en B. Entonces cumple la definición de función hasta el momento, ¿no? Porque a 2 también le corresponde solamente un elemento 2. Entonces para cada elemento que está en A le corresponde un único elemento en este conjunto de llegada. Entonces es una función. Acá mencionamos que es una función y su dominio viene a estar formado por 1, 2 y 6. Y el rango siempre está en el conjunto de llegada. Está formado por los elementos 7, 2 y 12. O también podemos hacerlo de esta forma. Si nosotros ya tenemos la forma de esa función, ¿no? Como elementos a pares ordenados, podemos decir que el dominio está formado por las primeras componentes 1, 2 y 6. Y el rango está formado por estas segundas componentes, por 12, por el valor de 2 y el valor de 7. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dos conjuntos S y T y me dan la regla de correspondencia. Entonces, analizamos estos valores, ¿no? A ver, vamos a analizar estos valores de aquí.
el valor de A, C y D. Esos tres, ¿no? Estos tres de aquí, vamos a analizarlos. El valor de A, C y D. Empezamos el análisis con esos tres valores, porque esa es la regla que me están dando en el enunciado. Y comenzamos aquí. Entonces, a D, ¿cuántos elementos le corresponden en T? A D le corresponde Q o no, y Q viene a ser un elemento. Q es un elemento en T. Entonces le corresponde un elemento, está bien, ¿no? A C le corresponde también un elemento que es P. P viene a ser un elemento en T. Pero a A le corresponde dos elementos. Dos elementos. Y la definición de función me dice que para cada elemento del conjunto de inicio le debe corresponder un solo elemento en el conjunto de llegada, pero en este caso a le está correspondiendo dos elementos, por lo tanto G no es función, solamente es una relación. ¿Por qué? Porque al valor de A le corresponden dos elementos y para que sea función le debe corresponder uno solo. Ya tenemos los pares ordenados, ¿no? Los pares ordenados vienen a ser los elementos para G, ¿no? A, M, A, N, C, P y D, Q. Estos son los elementos que están aquí, ¿no? En esta función G. Disculpen, en esta relación G. Aquí tenemos entonces los elementos pares ordenados A, M, A, N, C, P y D, Q. Son elementos de esta relación. Hemos mencionado al inicio que no es una función, ¿no? G no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque a este valor de A le corresponde dos elementos y le debe corresponder uno solo, nada más. A los elementos A, C y D se le va a llamar preimagen. A los elementos del dominio, ¿no? Se le llama preimagen, así se le conoce, preimágenes. Y los números que están en el conjunto de llegada, a estos números se les llama imagen. Son los elementos que corresponden a la imagen, o si no, elementos que están en el conjunto T, ¿no? Ya, entonces aquí nosotros tenemos que G no es una función, pues la preimagen A, aquí está la preimagen A, le corresponde dos imágenes, E y N. M y N vienen a ser las imágenes y A la preimagen. Entonces, como A le corresponde dos elementos, entonces decimos de que no es función. Aquí al valor de A este valor de A, le corresponde M y también le corresponde N, ¿o no? Le corresponde M y también le corresponde N. A le corresponde M. Hay otro par ordenado que comienza con A que le corresponde N. ¿Y por qué no es función? Porque estos valores de M y N son, eso no es una función. ¿Correcto? ¿Sí? Por eso no es una función. Veamos ahora cómo calculamos el dominio y el rango. Habíamos comentado que para calcular el dominio tengo que encontrar la variación de X, ¿no? Entonces vamos a calcular la variación de X. Para calcular el dominio vamos a determinar todos los valores que puede tomar X para que esta función sea un número real.
a partir de este ejemplo número 3, estamos trabajando con funciones que van de R hacia R. Funciones de R en R. ¿Sí? Funciones que van de R en R. Entonces, si este es un elemento X que está en el dominio, mi f de X también tiene que ser real o no, porque estoy trabajando con números reales. Tanto X y f de X tienen que ser números reales. Estoy trabajando de R en R. Es como si mi conjunto A fuera los reales, mi conjunto B los reales. Entonces, si yo quiero calcular el dominio, debo hallar qué valores toma X de tal manera que esa función f de X sea real. Entonces, para que esta función sea un número real, 1 menos X siempre tiene que ser positivo o 0. No puede ser negativo. ¿Por qué no puede ser negativo 1 menos X? Porque si toda esta parte fuera negativo, si fuera un número negativo, la raíz cuadrada de un número negativo ya no sería real, sería un número complejo. Entonces ya no estaría trabajando en los reales, estaría trabajando de R en los complejos. Entonces, como yo estoy trabajando de R en R, esta función va a tener sentido en los reales siempre y cuando 1 menos X sea positivo o 0. Entonces decimos 1 menos X siempre va a ser positivo o 0. Y de esta inecuación vamos a despejar el valor de X. Menos X, el valor de 1 pasa al otro miembro con menos 1. Ahora multiplico por menos 1, el orden cambia y ya tengo la variación de X. ¿Qué valores toma X? Todos los valores menores o iguales que 1. O sea que ese valor de X varía desde menos infinito hasta 1 cerrado. Entonces, el valor de X pertenece al intervalo desde menos infinito hasta 1. Y eso vendría a ser el dominio, porque esta es la variación de X y eso viene a ser el dominio de la función, el intervalo de esta forma. Si quiero calcular el rango, ¿qué debo hacer para calcular el rango? Debo partir siempre del dominio. Entonces, vamos a partir del dominio. ¿Dónde están esos valores de X? Estos valores de X están en este intervalo o no. Entonces, ¿dónde están los valores de X? Los valores de X son valores menores o iguales que 1. Y a partir de este dominio, ¿no? A partir de ese dominio, esta es la variación de X, voy a formar esta función. Para calcular el rango, vamos a determinar cuáles son los valores que va a tomar f de X. Entonces voy a formar f de X. ¿Qué debo hacer? Ya tengo el valor de X menor o igual que 1. Entonces vamos a multiplicar por menos 1 para obtener menos X. Por menos 1, ¿qué va a pasar con el orden? Cambia porque estoy multiplicando por un número negativo. Ahora le voy a sumar 1. Si le sumo 1, me queda 1 menos X mayor o igual que 0. Ahora hay que sacarle la raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada ambos miembros. Y esta raíz cuadrada, ¿quién viene a ser? F de X, ¿no? He sacado raíz cuadrada, por eso acá me queda raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 0 siempre es 0, ¿no? Entonces puedo sacar raíz cuadrada debido a que esos valores siempre van a ser positivos o 0. Ya saqué raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada y toda esta parte, ¿quién viene a ser? F de X, o sea que el valor de F de X toma valores mayores que 0. Entonces, ¿qué valores toma F de X? Desde 0 cerrado hasta más infinito. Estos son los valores que toma f de x. Y la variación de f de x ya la tenemos, ¿no? Desde 0 hasta más infinito. F de x pertenece a este intervalo, desde 0 hasta más infinito. Y esa variación de f de x es en rango. Entonces, el rango va desde 0 hasta más infinito. Prueba de la recta vertical.
¿qué me indica la prueba de la recta vertical? Trazo mi plano cartesiano, el eje X siempre en forma horizontal, el eje Y en forma vertical, y vamos a graficar esta relación, ¿sí? ¿Correcto? Por ejemplo, a ver, vamos a indicar por aquí, vamos a poner otro color. Digamos que este punto sea 3, ¿correcto? Yeah. Y por acá, que sea el número 4. Y por aquí que sea el número, digamos, 7. ¿Hasta ahí bien? Ya, entonces, ¿qué decimos? Que a este valor de 3, si yo lo quiero hacer en diagrama, sería de esta forma, ¿no? De R en R. Aquí está el valor de todos los valores que toma X, y aquí están todos los valores que toma Y, ¿no? Todos los valores que toma Y. Los valores que toma Y son los valores que toma f de X, ¿no? Entonces, decimos, ¿qué valor tomamos aquí? X3, ¿no? A ver, vamos a indicar 3, por aquí, 3. Solamente voy a indicar este valor de 3, pero acá hay varios valores para X, ¿no? Varios valores para X, pero voy a tomar como ejemplo ese valor de 3. Aquí tenemos, ¿no? El número 3 le corresponde, ¿qué número? A 3 le corresponde 4, ¿no? A 3 le corresponde 4. Y después el valor de todos los valores que toma X siempre está en el conjunto de inicio, y los valores que toma Y están en el conjunto de llegada. ¿Hasta ahí bien? Sí, y ahora este número 3 también le corresponde 7. Entonces aquí este número 3 le corresponde 4, y también le corresponde el número 7, ¿o no? A 3 le corresponde 4, pero también le corresponde 7. ¿Será función? No, porque a este valor de 3 le corresponde 2 valores. Acá hay más valores para X, ¿no? Hay más valores por aquí. Pero hay uno que va a fallar, ¿no? El valor de 3. A 3 le corresponde 4 y le corresponde 7. Y eso no se cumple en la definición de función. Entonces, este ejemplo de gráfica no es con respecto a una función. Entonces, para eso, para no estar analizando, hay una forma práctica donde nosotros trazamos una recta de forma vertical. Esa es la prueba de la recta vertical. Y si esta recta corta a la gráfica de esa relación en 2 o más puntos, se dice que esa gráfica no corresponde a la gráfica de una función. Pero si nosotros tenemos otro ejemplo donde tenemos una gráfica de una relación y trazo esa recta vertical y corta esa recta vertical a la gráfica en un solo punto, si corta la gráfica en un solo punto, en uno solo, decimos de que esa gráfica sí corresponde a una función. Entonces, esta es la forma práctica donde nosotros determinamos cuándo una gráfica es una función y cuándo una gráfica no es una función. Esta gráfica sí corresponde a la gráfica de una función porque trazamos esa recta vertical, y como corta solamente la gráfica en un solo punto, sí es una gráfica de una función. Pero esta recta vertical corta a la gráfica en 2 puntos. Entonces aquí decimos de que esa gráfica, que es de color celeste, no corresponde a la gráfica de una función. Vamos a continuar. Vamos a continuar y
vamos a ver las funciones elementales. Función constante. ¿No? Vamos a ver la función constante. Antes de determinar estos tipos de funciones, vamos a hacer un pequeño gráfico. A ver, un pequeño gráfico. A ver. Este es el eje X. Y este es el eje Y. El eje X y el eje Y. Entonces, vamos a graficar de esta forma, ¿sí? Entonces ya tenemos el plano cartesiano y vamos a indicar por aquí valores para X. Entonces, si yo quiero calcular el dominio, esa es la gráfica. Dominio, ¿qué valores toma X? Aquí estamos observando los valores que toma X, dominio de la función. ¿Cuál vendría a ser el dominio de la función? Desde el valor de 2 cerrado hasta el valor de 4 cerrado. Luego tenemos también que los valores de X están en el otro intervalo, de 5 a 7. Entonces, aquí voy a escribir el intervalo cerrado de 5 hasta el valor de 7 abierto. Y eso vendría a ser el dominio de la función. Ahora, si yo quiero calcular el rango, vamos a indicar por aquí números. Aquí, por ejemplo, que es el número, digamos, 3. Por acá vamos a indicar que esté el número 5. Aquí el número 7. Y hacia arriba el número 9, ¿sí? Rango. El rango son todos los valores que toma la función, ¿no? En este caso son todos los valores que toma Y. A ver, ¿qué valores toma Y en este gráfico? ¿Qué valores toma Y? Desde 3 hasta 5. De 3 a 5. Cerrado en 3 hasta el valor de 5 cerrado. Pero también hay otro intervalo, ¿no? Para Y, desde 7 cerrado, hasta el valor de 9, y en 9 es abierto. Y de esa forma nosotros determinamos el dominio y el rango de una función. Entonces, para calcular el dominio, variación de X. Para calcular el rango, los valores que toma Y. Los valores que toma Y son los valores que toma la función, ¿no? Porque esta es la función, su gráfica, y Y es f de X. Ya, entonces veamos las funciones elementales. Funciones elementales que tenemos. Función constante. Una función constante es una función que solamente es un valor numérico. Una función constante se grafica una recta en forma horizontal. Esta es una función constante. B igual a C. Este punto aquí es C. ¿Cuál es su dominio? Esta recta continúa, esta recta sigue tanto para la derecha y para la izquierda, esta continúa. Entonces su dominio, ¿qué valores toma X? Todos los reales. Rango, ¿qué valores toma la función? Acuérdense que la función siempre está en el eje Y. Entonces el único valor que toma Y es C. No hay otro valor más, solamente el valor que toma Y o el valor que toma la función es solamente este valor.
el y es mi f de x, ¿no? Entonces, el único valor que toma y es c, es este punto. Entonces, su rango solamente es de esta forma. Su rango es un conjunto unitario. Función lineal, su gráfica es una recta. Su dominio, todos los reales. Rango, esta recta continúa. Su rango, también todos los reales. Función cuadrática, esta es una función cuadrática, luego vamos a hacerlo de forma general, pero esta es una función cuadrática, y igual a x al cuadrado, y esta función cuadrática tiene un dominio, toda función tiene un dominio, su dominio va a ser todos los reales, x puede ser cualquier valor real, todos los reales, y el rango. Rango, ¿qué valores toma la función? ¿Desde 0 hasta dónde? Hasta más infinito. Función cúbica. Esta es la gráfica de una función cúbica, y igual a x al cubo. Su dominio, todos los reales, y su rango también es todos los reales. Veamos ahora la función cuadrática. Función cuadrática. Esta es la forma de la función cuadrática. Esta es la forma de la función cuadrática. Y vamos a indicar lo siguiente. Todo se va a basar en el valor de a. ¿A qué es a? Este valor de a viene a ser el coeficiente de x al cuadrado. Si ese coeficiente es positivo, graficamos el plano cartesiano y vamos a graficar esta función cuadrática. Y su gráfica va a ser una parábola, ¿correcto? Y si el valor de a es positivo, la parábola se abre hacia arriba. ¿Hacia arriba de dónde? Hacia arriba de este vértice. Vamos a llamarle el vértice h, k. Este punto que está en la parte inferior se le llama vértice. Entonces la parábola se abre hacia arriba de ese vértice. ¿Y cómo se halla el valor de h y cómo se halla el valor de k? Para hallar h y para hallar k, el valor de h es menos b sobre 2a. El valor de k es la función evaluado en h. Este valor de h siempre está en el eje x y este valor de k siempre va a estar en el eje y. Este es el vértice. Vértice, sus componentes h y k. Entonces, si tenemos una función cuadrática, nuevamente repito, y si este valor de a, que es el coeficiente de x al cuadrado, es positivo, la parábola se abre hacia arriba de ese vértice. Dominio. ¿Qué valores toma x? ¿Qué valores puede tomar x para que esta función sea un número real? Cualquier valor real. Su dominio es todos los reales. Rango. Rango. Si nos fijamos en el rango, a ver, gráfica. ¿Dónde está la gráfica? Aquí está la gráfica. Esta es la gráfica de la función. ¿Y qué valores toma la función? Desde k hasta dónde? Hasta más infinito. Entonces, el rango de esta función va desde k hasta más infinito. Desde k hasta más infinito. Ese es el rango de la función. La función tiene un mínimo cuando el valor de la función tiene mínimo valor en x igual a h. En x igual a h. Esta función tiene un mínimo. Y esa función evaluada en x tiene un mínimo y ese mínimo es k. Entonces, hablamos de que la función toma un mínimo valor cuando esa parábola se abre hacia arriba. Aquí hay un mínimo valor. Ejemplo, aquí nosotros tenemos una función cuadrática, ese valor de a vale 1, el valor de b vale 2 y el valor de c vale menos 8.
¿Cómo hallamos el valor de h? Menos b sobre 2a, menos el valor de b vale 2, el denominador es 2 por a, 2 por 1, simplificamos y el valor de h va a ser menos 1. Luego, ¿qué hacemos para calcular el valor de k? Reemplazamos. El valor de k me dice que va a ser la función evaluado en h. Entonces mi valor de k va a ser la función evaluado en menos 1. Entonces vamos a evaluar en menos 1. F de menos 1 sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 8. Operando ya tengo el valor de k. K vale menos 9. Entonces ya tengo el vértice. Como ya tengo h y tengo k, el vértice vendría a ser el par ordenado menos 1, menos 9. Graficamos. Plano cartesiano, vértice, menos 1, menos 9. Este punto que está de color rojo viene a ser el vértice. Y como este valor de a es mayor que el valor de 0, ¿no? Como este número a, ese número es un número positivo, la parábola se abre hacia arriba. La parábola se abre hacia arriba. Entonces aquí podemos hablar de un mínimo valor que toma la función. Veamos el siguiente caso. Este es el primer caso. Hay otro caso más. Cuando este valor de a sea negativo. ¿Qué pasa si este valor de a es negativo? Si este valor de a es negativo, voy a graficar la parábola, pero esa parábola se va a abrir hacia abajo de este punto que se le va a llamar vértice. Ya sabemos que el vértice viene a ser de esta forma. La primera componente es h. H es menos b sobre 2a y k viene a ser la función evaluado en h. Siempre este valor de h está en el eje x y el valor de k en el eje y. El dominio, ¿qué valores toma x? Todos los reales. Rango, ¿qué valores toma y? ¿Dónde hay gráfica? A ver, tenemos aquí el rango. ¿Qué valores toma y? Desde menos infinito hasta ¿qué valor? Hasta el valor de k. Ese es el rango. La función tiene máximo valor en x igual a h. Y esa función f de x va a tomar su máximo valor en este valor de k. Veamos un ejemplo. Ejemplo 4. Por el aniversario de un grupo de rock peruano, sus integrantes están organizando un concierto virtual. Para la presentación del concierto se cercará un escenario rectangular. Este es el escenario. Como se presenta en la figura, ¿no? Como se presenta en la figura, considerando que se dispone de tarimas, escaleras y de 28 metros de malla metálica. Ya, esta es la malla metálica. ¿Sí? Esta es la malla metálica. Esa es la malla metálica. Y me dice que esa malla metálica mide 28 metros. Y de 28 metros de malla metálica para acercarlo. Calcule el área máxima. Entonces acá me están hablando de área máxima. Entonces voy a buscar el área y voy a encontrar su máximo valor, ¿no? Calcule el área máxima. Entonces, primeramente, vamos a determinar el área. A ver, área. Esta es la figura. Ya, vamos a indicar que este lado sea X. Por lo tanto, el otro lado también va a ser X, ¿o no? Y este otro lado va a ser, si todo este cerco, son 3, ¿no? Son 3 cercos, 1, 2 que están en el fondo y 3, ¿no? 3 cercos.
tres cercos. A uno le hemos llamado X y por ser rectangular, el otro lado también va a ser X. Como la suma de todos estos tres lados es 28, obviamente que el otro lado va a ser 28 menos 2X. Y podemos calcular ahora sí el área, ¿no? Área. ¿A qué sería igual el área? Va a ser por altura. Sería el área, que le estoy llamando A de X, 28 menos 2X, todo eso multiplicado por X. Y esa sería el área. Área menos 2X cuadrado más 28X. Obviamente que si ustedes quieren completarlo, lo pueden completar, ¿no? ¿Qué faltaría por aquí? El valor de C, ¿no? Más 0, aunque no es necesario. Ya, listo. Ya, entonces esa sería la función cuadrática. Ya, entonces, ¿qué estamos observando en esta función cuadrática? Que el coeficiente de X al cuadrado, ¿cuánto es? El coeficiente de X al cuadrado es menos 2, ¿o no? Entonces, ¿cómo es ese coeficiente de X al cuadrado? Negativo. Y cuando era negativo ese coeficiente de X al cuadrado, la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Si era negativo, el coeficiente de X al cuadrado. Si era negativo, la parábola se abre hacia abajo, ¿o no? ¿Sí? Se abre hacia abajo. Eso es lo que ya habíamos mencionado, se abre hacia abajo. A ver, vamos a recordar. Se abre hacia abajo, ¿correcto? Por lo tanto, me pueden hablar de un máximo valor que toma la función, ¿o no? ¿Sí? Ya sería de esta manera. Entonces, veamos entonces ese valor máximo. ¿De qué forma? Calcular el valor de H, ¿no? Vamos a calcular el valor de H. ¿Sí? Vamos a calcular el valor de H y cómo llegamos a ese valor de H. Este valor de H, era vamos a recordar, X era igual a H, ¿no? Y este valor de H era menos B, ¿no? Es de esta forma, menos B menos el valor de B sobre 2 veces el valor de A, ¿o no? ¿Sí? Y de esa forma calculaba el valor de H, ¿no? Entonces el valor de X va a ser signo negativo aquí, el valor de B vale 28 sobre 2 veces el valor de A, pero mi valor de A vale menos 2. Entonces este valor de X, negativo entre negativo a positivo, 28 entre 4, 7, ¿no? Entonces el máximo se va a dar cuando X sea 7. Pero ¿qué es lo que me piden en este ejercicio? El área máxima. El área máxima. Entonces ya tenemos eso de aquí, porque el valor de H es menos B sobre 2A. Me piden el área. ¿Y quién es el área? El área viene a ser... El área viene a ser el área. Entonces, ¿qué es lo que me piden? El área máxima. Entonces, hay que reemplazar este valor de X7 en esta función, ¿no? A evaluado en 7. A evaluado en 7 es menos 2 por 7 al cuadrado más 28 por 7. Y de esta forma encontramos el área máxima, que vendría a ser 96 metros cuadrados. Esa sería el área máxima. Veamos ahora la definición de función par. F es una función par si X pertenece al dominio, entonces su opuesto también tiene que estar en este dominio. Por ejemplo, digamos, un pequeño ejemplo.
Supongamos que me den un dominio. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo. Si X pertenece a este intervalo, entonces todos los valores que puede tomar X, a ver, X puede ser -2, puede ser -1, puede ser 1, puede ser 0, ¿no? Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, pueden ser valores que no sean enteros, puede ser 0,5, -0,5, 1,4. Estos son los valores de X. Pero para que se cumpla esta primera condición, me dice que sus opuestos, todos los valores negativos de X, también tienen que estar en este intervalo, en ese dominio. ¿Eso es verdad o no? ¿Cumple esa condición o no? Por ejemplo, si este valor de X es 2, ¿cuál vendría a ser su opuesto? 2. ¿2 está en ese intervalo o no? Sí. -1 es un elemento que está en este dominio. Y su opuesto, ¿quién es su opuesto? Su negativo sería 1. Está en este dominio, -1 está aquí, el valor de -1, y su opuesto también está en ese dominio. Bueno, 0 no tiene opuesto, 0,5 está en este intervalo, y su opuesto sería -0,5. ¿También está en ese dominio? Sí. Entonces, ese dominio cumple esa primera condición, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hubiera sido de esa forma? A ver, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si hubiera sido de esta manera? Si hubiera sido el valor desde -2 hasta el valor de 7. A ver, veamos. ¿Cumple esa condición 1 o no? Ese intervalo. Estoy señalando otro ejemplo. Supongamos que el dominio sea el intervalo desde -2 cerrado hasta 7 cerrado. Y si yo quiero determinar si cumple esta primera condición, ¿cumple o no cumple? No cumple, ¿no? No cumple. ¿Por qué no cumple? Porque el valor de X es -2, ¿no? Ya, el valor de X puede tomar el valor de -2. Su opuesto, 2. ¿Pertenece a este intervalo? Ahí sí cumple, ¿no? Otro valor, -1. Su opuesto es 1. ¿1 está en este intervalo? Sí. El valor de, por ejemplo, el valor de 1. 1 está en este intervalo. Y su opuesto, -1, ¿está en ese mismo dominio o no? Sí. Pero ¿qué valor no cumple? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el valor de 7. 7 está en este dominio, pero -7 también pertenece a ese dominio o no? No, -7 no está en ese dominio. Entonces, por este valor no cumple esa propiedad. Entonces se dice que esa primera parte no se cumple cuando el dominio es desde -2 hasta 7. No cumple esa primera propiedad. Ya, a ver, entonces ahora sí, veamos la definición de función par. Si X, la primera condición, si X pertenece al dominio, su opuesto también tiene que estar en ese dominio. Esa es una de las primeras condiciones. La segunda, si f de -x es igual a f de x para todo x en el dominio, y si cumple esas dos condiciones, se dice que la función es par. Ejemplo, tengo aquí una regla de correspondencia y me dicen, ¿esta función será par o no? Entonces, veamos, ¿quién vendría a ser el dominio? ¿Quién sería ese dominio? Voy a cambiar, ¿sí? Este dominio, ¿quién es? Siempre que ustedes tengan una función que sea un polinomio, siempre que sea un polinomio, sea de grado 2, de grado 3, de grado 4, de grado 5, de grado 100, pero que sea una función polinomial, su dominio siempre va a ser todos los reales. Entonces, su opuesto, si yo tengo un número que es real, ¿el opuesto de ese número también va a ser real o no? Estoy cambiando este dominio por los reales. ¿Eso se cumple? Sí.
sí se cumple. La segunda condición, debo de llegar a esta igualdad. F de menos X, cambio el X por menos X. Un número negativo elevado a un exponente par siempre va a ser positivo. Y esto de aquí viene a ser f de x. Entonces estoy llegando a probar que f de menos x es f de x. Como cumple las dos condiciones, decimos que la función es par. La función es par. ¿Tienen intermedio? Sí tienen intermedio, ¿no? Nos quedamos en función par, entonces una función va a ser par si cumple estas dos condiciones. Como cumple estas dos condiciones, la función es par. Este es un ejemplo de una función par. Nos quedamos ahí. A ver, vamos a continuar. Definición de función impar. Para que una función sea impar se debe cumplir dos condiciones. La primera, si x pertenece al dominio, su opuesto, que es menos x, también tiene que estar en ese dominio. Y la segunda condición, si f de menos x es menos f de x, para todo x en el dominio. Ejemplo número 6. F de x es x a la quinta más seno de x. Me están indicando que ese valor de x es un número real, ¿no? Entonces, me dice, f es una función impar. Veamos si es una función impar o no. La primera condición. Acá ya me están indicando que el dominio de la función es todos los reales. Entonces, si x pertenece al dominio, que es todos los reales, su opuesto, que es menos x, también va a pertenecer a este dominio o no. El dominio es todos los reales. Si x es un número real, menos x también va a ser real, sí. Cumple la primera condición. Y la segunda, si f de x es x a la quinta más seno de x, vamos a evaluar ahora en f de menos x. Si f de x es de esta forma, f de menos x, si evalúo ahora ya no en x, sino en menos x, f de menos x sería menos x a la quinta más seno de menos x. Un número negativo elevado a un exponente impar siempre va a ser el número con su exponente y con signo negativo, ¿no? Luego sigue seno de menos x, es menos seno de x. Factorizo el signo negativo. Y estamos observando que la función evaluado en menos x va a ser igual a menos, toda esta parte viene a ser f de x. Entonces, como se cumple esta segunda condición y la primera, decimos que la función es impar. La función es impar. Vamos ahora a desarrollar los ejercicios de clase. Ejercicio número 1. Me están indicando si el conjunto de pares ordenados es una función. Ya me están indicando que es una función. Y quiero calcular la intersección entre el dominio y el rango. Entonces vamos a comenzar con estos pares ordenados. Y acá hay un par ordenado que comienza con 5, ¿no? Y hay otro que también empieza con 5. Ordenado que comienza con 5 y aquí también comienza con este valor de 5. Entonces, estos dos elementos, 5,2a y 5,a más 3, estoy observando que sus primeras componentes siempre son iguales, ¿no? Entonces, como me están indicando que es una función,
necesariamente, como es una función, estas segundas componentes que estoy señalando tienen que ser necesariamente iguales o no. Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si fueran diferentes ya no sería función. Entonces vamos a indicar que como es una función, 2a, el valor de 2a tiene que ser igual a a más 3. Este valor 2a tiene que ser igual a este valor de a más 3. Y despejamos el valor de a y el valor de a vale 3. Este valor de a vale 3. Y voy a buscar otro par ordenado. A ver, vamos a buscar otro par ordenado. Y acá hay un par ordenado que comienza con 4. Y hay otro par ordenado que también empieza con 4. Entonces, si es una función, estas segundas componentes necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, b menos 6 tiene que ser igual a b cuadrado más 6b. Desarrollo esta ecuación, paso todo a un solo miembro, utilizo un aspa simple y el valor de b va a ser menos 2 y menos 3. Hay dos valores para b. Ahora, vamos a analizar cada valor. Para b menos 2. ¿Qué sucede si el valor de b vale menos 2? Vamos a reemplazar ¿dónde? En esta relación que estoy señalando aquí, en esta parte. Y si b vale menos 2, el primer par ordenado sería 4, menos 8. El segundo par ordenado sería menos 2, menos 4. Este par ordenado, sus elementos son 4, si yo reemplazo el valor de menos 2, 4, menos 8. Pero ya está como elemento, entonces no lo repito una vez más. Porque ya si yo reemplacé el valor de b menos 2, me genera otra vez el valor de 4, menos 8. No repito otra vez ese elemento. Luego sigue 5, 2a, pero el valor de a es 3. Entonces el número de esta segunda componente sería 6, ¿no? Sería 5,6, par ordenado 5,6. Ahora si reemplazo el valor de b por menos 2, se va a generar este valor. Par ordenado menos 2,7. Al momento de reemplazar b por este valor de menos 2, aquí hay un valor que es menos 2 que le corresponde. Menos 4 y 7. Entonces, todo lo que hemos señalado cuando el valor de b vale menos 2 no es una función. F no es una función. ¿Por qué? Porque a menos 2 le corresponde dos elementos. Y para que sea función le debe corresponder un solo elemento. Por lo tanto, f no es una función y nos quedamos con el otro valor, con b menos 3. Si yo reemplazo, aquí vamos a reemplazar nuevamente, obtengo lo siguiente. A 4 le corresponde menos 9. No hay otro valor, no hay otro par ordenado que comience con 4. Entonces estamos bien hasta el momento. A menos 3 le corresponde menos 6. ¿Hay otro par ordenado que comience con menos 3? No. A 5 le corresponde 6. Y a 30 le corresponde 5. Entonces para cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el rango. Entonces, f sí es una función cuando este valor sea de menos. Y esta es la función. ¿Cuál es el dominio? El dominio. Estamos con esta función, que la otra no es. Esta función me pide el dominio. ¿Cuál vendría a ser el dominio?
El dominio está formado por las primeras componentes, por 4, menos 3, 5 y 30. Y el rango, por las segundas componentes, menos 9, menos 6, 6 y 5. Ya tengo dominio y tengo rango. ¿Qué debo hacer? Tomar la intersección. Eso quiere decir que vamos a tomar elementos comunes. El único elemento es el valor de 5. Hay otro elemento común entre el rango y el dominio. Entonces, me dice, hay esa intersección y solamente sería el valor de 5. La clave es la letra A. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Calcule la suma de los elementos enteros del dominio. Entonces, para calcular el dominio, debo hallar la variación de X. Yo quiero calcular el dominio. Entonces, para calcular el dominio, debo calcular todos los valores que puede tomar esa variable X, para que esta función sea un número real. Ya, entonces, veamos. Si X está en el dominio, condiciones, como hay denominador, el denominador nunca puede ser 0, por lo tanto, este logaritmo no puede tomar el valor de 0. El valor de x menos 4 tampoco puede ser 0. Desarrollo este logaritmo. El valor de 3 lo paso al otro miembro, sería 3 elevado a la 0. 3 elevado a la 0 es 1. Y dejamos el número, ¿no? En este miembro, 7 menos x es diferente de 3 a la 0, que es 1. Despejamos el valor de x y desarrollamos la otra desigualdad. X no toma el valor de 4. Estos dos son los valores que nunca va a tomar x, porque si los toma, el denominador sería 0. Ya, ahora vamos a indicar la condición de existencia de este logaritmo. Para que este logaritmo tenga sentido, el valor de 7 menos x tiene que ser positivo, despejando el valor de x. Ahora, también hay existencia para los radicales de índice par. Aquí hay un pequeño radical de índice par, x menos 2 es mayor o igual que el valor de 0, y acá hay otro radical más grande, ¿no? Que es con respecto a 3 menos la raíz cuadrada. O sea que también 3 menos la raíz cuadrada de x menos 2 también va a ser positivo. Entonces, cuando desarrollo esta inecuación, me va a quedar el valor de x mayor o igual que 2. Y la otra inecuación. Esta raíz cuadrada lo paso al otro miembro y elevo al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, me queda 9. En el otro miembro me queda x menos 2. El valor de menos 2 pasa a sumar. Sería 11 mayor o igual que el valor de x. Todo lo que estamos señalando son condiciones para x. Los valores que va a tomar x están bajo estas condiciones. Entonces vamos a graficar. Recta real. Todos los valores de x menores que el valor de 7, abierto en 7. Graficamos la otra región. Todos los valores de x mayores o iguales que 2. Cerrado en 2. Y la última inecuación. El valor de 11 es mayor o igual que x, que es lo mismo que el valor de x es menor o igual que el valor de 11. De estas tres regiones vamos a tomar siempre la intersección, ¿no? Estamos con estas tres regiones que corresponden a cada inecuación. 1, 2 y 3. Y hemos tomado la intersección. Entonces, ¿cuál es la intersección? Intersección de esos tres colores, ¿no? Rosado, naranja y verde, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la intersección? La intersección vendría a ser desde 2 hasta 7. De 2 a 7, de 2 a 7, de 2 a 7. En 2 cerrado
y en 7 abierto. Pero hay que considerar estos valores que nunca va a tomar X. Hay que quitarle 4 y hay que quitarle el valor de 6. Entonces, estos son los valores que puede tomar X. Halle la suma de los elementos enteros del dominio. ¿Cuántos elementos enteros tiene este dominio? A ver, vamos a comenzar con 2, con 3, 4 no, 5 sí, 6 tampoco, 7 tampoco. Estos son los elementos enteros que cumplen con esta inecuación, con esta otra y con esta otra, con 3 inecuaciones y 2 desigualdades. Calcule la suma de los elementos enteros. ¿Cuánto sería la suma? La suma sería 10. La clave es la letra B. Ejercicio número 3. Hay que indicar aquí quién es la función. Sea, vamos a indicar por aquí, sea f la función cuadrática de modo que. Función cuadrática. Entonces, si es una función cuadrática, tiene esta forma. Es una función cuadrática bajo estas condiciones. Entonces, vamos a desarrollar y vamos a utilizar estos 3 datos. ¿Cuánto sería f de 1? Es menos 4. ¿Pero cuánto vale f de 1? Si yo evalúo en 1, sería a más b más c. Es menos 4. Ahora, para el valor de 2, f de 2 es 6. ¿Cuánto vale f de 2? 4a más 2b más c. Ahora, f de menos 1, 0. F de menos 1, a por menos 1 al cuadrado vendría a ser el valor de 1 por a, es a. Es decir, x vale menos 1 menos b más c. Eso va a ser 0, ¿no? Y entonces ya con esas 3 ecuaciones puedo hallar a, puedo hallar b, puedo hallar c. 1 menos 2, 1 menos 3, 1 menos 3. Vamos a restar la parte 1 con la parte 3. Se cancela el valor de a, b menos b. Sería 2b, c menos c, se cancela y me va a quedar menos 4, ¿no? Entonces el valor de b, ya tenemos ese valor de b que es menos 2, y ahora puedo reemplazar la parte 2, puedo hacer esta operación, la parte 2 menos la parte 1. ¿Por qué hacemos esa forma de restar? Porque se va a eliminar el valor de c, y nos va a quedar 3a más b igual al valor de 10, porque 6 menos 4 sería 10. Como el valor de b vale menos 2, ya tengo el valor de a. Ya tengo el valor de a. Entonces, si ya tengo el valor de a y tengo el valor de b, en la tercera ecuación puedo hallar el valor de c, reemplazando nada más. Pues ya tengo la función cuadrática. Entonces, de esta función cuadrática, ¿qué es lo que me piden? Determine la regla de correspondencia. Ya, fácil. Esa es la regla de correspondencia porque ya he reemplazado el valor de A, el valor de B y el valor de C en esta función, ¿no? Ya, entonces ya tenemos la función. Determine la regla de correspondencia de f e indique como respuesta la suma de los 3 menores valores enteros que admite el rango. Entonces me piden el rango, ¿no? Entonces vamos a calcular entonces primero, para calcular el rango, vamos a determinar este valor de h, que es menos b sobre 2a. Este valor de h sería menos, el valor de b vale menos 2 sobre 2 veces a, ¿no? Se cancela el valor de 2 y me queda el valor de 1/4, ¿no? 1/4. Ya, ahora, si ya tengo el valor de h,
me falta hallar el valor de K. ¿Qué debo hacer? El valor de K sé que es la función evaluado en este valor de H. Ahora, para calcular f evaluado en un cuarto, sería 4 por un cuarto al cuadrado menos 2 por un cuarto menos 6. Y eso va a ser menos 25 cuartos. Ya tengo el valor de H y tengo el valor de K. Vamos a graficar. Este es el plano cartesiano. Este es el plano cartesiano. Y mi valor de H es un cuarto. Un cuarto es 0,25. Y menos 25 cuartos es menos 6,25. ¿Sí? Estamos aquí. Entonces mi valor de H hemos mencionado que era un cuarto, 0,25. Y el valor de K es menos 25 cuartos, que es menos 6,25. Y esta es la gráfica de la función. 4x cuadrado menos 2x más 6. Gráficamente, ¿podemos determinar cuál es el dominio o no? Sí. Hemos dicho que siempre una función polinomial, siempre, así sea un polinomio de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, su dominio siempre va a ser todos los reales. Entonces, esta función tiene un dominio que viene a ser todos los reales. ¿Y cuál vendría a ser el rango? ¿Cuál es el menor valor que toma la función? La función está en el eje Y. El menor valor que toma esta función es menos 6,25, ¿no? Menos 6,25, que viene a ser menos 25 cuartos, ¿no? Este valor o este otro es lo mismo, solamente que está con decimales. Entonces, este valor es menos 25 cuartos, ¿no? Entonces, ¿qué valores toma la función? Desde menos 25 cuartos hasta más infinito. Y eso vendría a ser el rango. Ya tengo el rango. Dice determine la regla de correspondencia, ya la hemos hallado. E indique como respuesta la suma de los tres menores valores enteros que admiten rango. Suma de los tres menores valores enteros que admite el rango. Si este punto es menos 6,25, los tres menores valores enteros es menos 6, menos 5 y menos 4. Y me dice que dé la suma, ¿no? La suma de esos tres valores. La suma vendría a ser menos 15. Ejercicio número 4. En este ejercicio número 4 vamos a determinar este conjunto K, que viene a ser la unión entre el rango y el dominio. Entonces, para eso necesito el rango y el dominio, ¿no? El dominio ya me lo dan. ¿Por qué? Porque ya me están dando la variación de X. Si no me dieran el dominio, yo tengo que buscar ese dominio. Pero como ya me lo dan, ya tengo este dominio. El dominio va desde menos 3 hasta 2. ¿Qué es lo que me falta? El rango. Entonces, el rango se va a hallar a partir de este dominio. ¿Dónde está X? Desde menos 3 hasta 2. Ahora, voy a comenzar con esta parte interna. X menos 1. Le resto la unidad. Entonces, ya estoy en esta parte. X menos 1 está entre menos 4 y 1. Valor absoluto. ¿Puedo aplicar valor absoluto? Sí, sí se puede utilizar valor absoluto utilizando esta propiedad que nosotros tenemos aquí. Vamos aquí falta una palabrita, ¿sí? Aquí, en esta parte. Eso debe decir máximo. Sí, el máximo. Entonces, si me dan una inecuación de esta forma, el valor de X está entre A y B, y acá me están indicando que A y B, ese producto es
menor que el valor de 0. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Que esos valores A y B son números donde un extremo es positivo y el otro es negativo. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, ¿podemos utilizar esta propiedad? Sí, porque en este extremo es positivo y en el otro negativo. Puedo utilizar esta propiedad. Entonces, en esta parte central vamos a utilizar el valor absoluto. Aquí está escrito el valor absoluto. En este miembro izquierdo siempre el valor de 0. Y en el lado derecho voy a tomar el máximo. Esta parte viene a ser el máximo. Esta parte viene a ser el máximo. ¿Entre quién? El máximo entre estos dos valores. El máximo entre el valor absoluto de menos 5 y el valor absoluto de 1. Máximo entre 4 y 1. 4, por eso acá se escribe el valor de 4. Por el momento ya tenemos esta pequeña parte, ¿no? Ya, ahora, ¿qué más? Signo negativo. Este signo negativo por menos 1. Cambia el orden. Ahora, hay que sumarle 4. Hemos sumado el valor de 4, ¿no? 4. Y ahora, este 4 menos el valor absoluto todavía está en valor absoluto otra vez. Ah, pero este número es positivo, ¿no? 4 es positivo. Y el otro extremo es 0, ¿no? Y cuando nosotros tenemos un número positivo o todos son positivos, yo puedo tomar valor absoluto a cada uno de ellos. Si el número fuera 0 en un extremo y el otro número positivo, también se puede utilizar. Entonces lo que voy a hacer aquí es que como este valor es 0 y el otro valor es 4, no voy a utilizar esta propiedad. ¿Por qué? Porque estos son cuando un extremo es negativo y el otro es positivo. Eso no sucede aquí. Entonces, ¿qué necesito? El valor absoluto. Ah, ya, entonces tomo valor absoluto a cada uno de ellos. De esta forma. Valor absoluto de 0, 0. Y aquí viene a ser el valor absoluto de toda esa expresión menor o igual. Valor absoluto de 4 es 4. Ahora, ¿qué viene? Hay que restarle 3 todavía. Hay que restarle 3. Y ahora, otra vez valor absoluto. Valor absoluto. Ah, pero ahora sí puedo utilizar la propiedad. Este número es positivo y el otro es negativo. Y viene la palabra aquí, máximo, ¿no? Entonces puedo utilizar la propiedad, ¿no? Que está resaltada de color amarillo. Y nuevamente, valor absoluto a esta parte central. Todo en valor absoluto. En este miembro siempre el valor de 0 y en el otro el máximo. ¿Entre quién? Aquí escribimos el máximo entre el valor de menos 3 en valor absoluto y el valor de 1 en valor absoluto. Entonces lo que hemos hecho es valor absoluto de este valor de el valor absoluto del número 1 y el valor absoluto de menos 3. ¿Quién es el máximo? 3 o no. 3. Por eso acá escribimos el valor de 3. Estoy utilizando la propiedad de color amarillo y ahora lo que nos queda es sumarle 4.
Y eso es lo último, ¿no? Sumarle 4. Le sumamos 4 y toda esta parte central viene a ser la función. Está entre 4 y 7. Entonces ahora vamos a unir. Vamos a reunir todos los elementos del dominio y del rango. Elementos del dominio. ¿Qué elementos tienes en el dominio? A los valores que toma X en ese dominio son -3, -2, -1, 0, 1 y 2. Ahora, en el rango, aquí está el rango, está el valor de 4, 5, 6, 7. Calcule la cantidad de elementos del conjunto K. ¿Cuántos elementos enteros tiene el conjunto K? Tiene 10 elementos enteros. Ejercicio número 5. En una tienda me están indicando se vende una marca de tablet del mismo modelo. El gerente de dicha tienda estima que los ingresos en soles está dado por esta función, ¿no? Entonces, esta es una función que se le conoce como la función ingreso, me están indicando, ¿no? Esta es la función ingreso. Si vendiera 24 tablets, obtendría un ingreso, me dice. Entonces, si X viene a ser el número de tabletas vendidas. Si esta cantidad de tabletas vendidas fuera 24, vamos a reemplazar aquí en vez de X 24 por datos. El ingreso al vender 24 tablets, ¿de cuánto fue? De 25.440. Vamos a reemplazar entonces. El ingreso evaluado en 24 sería A por 24 al cuadrado más B por 24. Igual a 25.440. Ese es un dato. Y otro dato más. Y esta función va a tomar un máximo. Esta función va a tomar un máximo valor o no. Esta función va a tomar un máximo valor al vender ¿cuántas tabletas? 65 tabletas. Esta función va a tomar un máximo valor al vender 65 tabletas. Entonces, ¿qué es X? Número de tabletas, ¿no? Entonces, en vez de X voy a escribir el valor de 65. ¿Qué es lo que quiero calcular? El ingreso que se obtiene al vender 15 tabletas. Entonces me están hablando de un ingreso máximo. Un ingreso máximo, ¿no? Es un ingreso máximo y la función es cuadrática. Si la función es cuadrática y me hablan de un ingreso que es máximo, la gráfica de la parábola se abre hacia arriba del vértice o por debajo del vértice. ¿Cómo es? Si yo tengo una función que va a tomar un máximo valor, la gráfica de la parábola se abre hacia abajo, ¿no? Hacia abajo del vértice. Ya. Me están indicando que ese ingreso máximo se va a dar cuando se venda 65 tabletas. Entonces, mi valor de H viene a ser menos B sobre 2A, ¿o no? Entonces vamos a reemplazar. Yo sé que el valor de H siempre está en el eje X, o sea, es el valor que toma 65. Y entonces mi H vale 65. Ese valor de H es 65. Y eso va a ser igual a menos B menos este valor de B sobre 2A. 2 veces A. Entonces ya tengo una relación con el valor de B y el valor de A. Y puedo reemplazar en la parte 1.
y obtengo el valor de A. Si ya tengo el valor de A, reemplazamos y obtengo el valor de B. Entonces la función que tiene forma, ¿no? Porque el valor de A vale menos 10 por X al cuadrado más B, que es 1300 por X. Esta es la función. Pero lo que me piden de este ejercicio es cuál fue el ingreso que se obtuvo, cuánto es el ingreso que se obtiene cuando se vendan 15 tabletas. Entonces, el ingreso al vender estas 15 tabletas, ¿de cuánto es? De 17.250. La clave es la letra B. Ejercicio número 6. Ejercicio número 6. El gerente de una cadena de restaurantes, al realizar un estudio sobre las ventas de ceviche de pescado, concluyó que el costo total tiene un comportamiento lineal. El costo de no producir ningún plato de ceviche en el día es de 1.000 soles. Eso quiere decir que ese es el costo fijo. Y si se vende 250 platos diarios de ceviche, se obtiene una ganancia que es de 25% del costo. Considerando la información del gráfico mostrado, vamos a mostrar un gráfico que es parte del enunciado. Calcule el costo unitario. Calcule el costo unitario para elaborar cada plato de ceviche y exprese la regla de correspondencia. Entonces, aquí vamos a utilizar estas fórmulas. Ingreso es precio por cantidad. Costo total va a ser igual. Ese costo va a ser costo unitario, CDU, le vamos a llamar CDU, por la cantidad que es Q, más CDF, que significa costo fijo. Esa es la segunda fórmula. Y la última, entonces tenemos, ahorita hemos mencionado dos fórmulas, y la última es acerca de utilidad. Utilidad siempre va a ser igual a la diferencia entre el ingreso y el costo. Esta utilidad se le llama ganancia, o también se le puede llamar pérdida, o también puede ser que no haya ganancia ni pérdida. Entonces, si me hablan de utilidad, es porque esa empresa puede obtener ganancia o pérdida, ¿correcto? O de repente no obtiene tampoco ni ganancia ni pérdida. Costo fijo, dato del ejercicio. Ingreso, precio de venta de cada plato por la cantidad. Vamos a borrar lo que habíamos mencionado. Aquí, ya. Esa es la gráfica. Entonces, en esta gráfica, que es parte del enunciado, solamente que no había espacio, si la cantidad de platos vendidos es 200, si se venden 200 platos de ceviche, su ingreso sería de 6.000, ¿no? Su ingreso sería de 6.000. Eso es dato del ejercicio. Entonces, por esta gráfica, decimos que si este ingreso es 6.000, eso va a ser igual al precio por la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? 200. Entonces mi precio es 30, ¿no? El precio de venta de cada plato. Ya tengo entonces el precio de venta de cada plato. Precio de venta de cada plato. Disculpen. Se pasó la diapositiva. Un momento.
Estamos aquí, ¿no? Habíamos mencionado que entonces si el precio es 30, este ingreso va a ser 30 por Q. Ya tenemos el ingreso. Ahora, como ya hemos utilizado la gráfica, ahora lo que vamos a hacer es utilizar el otro dato. C es el costo total. El costo total viene a ser el costo unitario por la cantidad más este costo fijo. Si yo quiero calcular el costo total, ¿qué necesito? Si quiero calcular ese costo total, necesito el costo, y eso es lo que necesito. Entonces vamos a calcular el costo unitario por dato. ¿Cuál es el dato que tenemos? Que si la cantidad de platos vendidos es 250, si se venden 250 platos, su ganancia va a ser 25% del costo total. Eso es dato del ejercicio. Por lo tanto, si nosotros tenemos una ecuación de esta forma, U es la utilidad, I es ingreso y C es el costo total. Entonces, ya les mencioné que esta utilidad puede ser ganancia o pérdida. En este caso me están hablando de ganancia. Entonces reemplazo esta parte de aquí, que es la utilidad, por el 25% de C. 25% es 0,25. Ingreso menos costo. Y ahora vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Este valor de C lo pasamos al otro miembro. Tengo que este es el ingreso en términos del costo. Y aquí estamos reemplazando nada más. El ingreso es 30Q. Aquí está 30Q. 1,25 por el costo. Pero el costo es el costo unitario. Costo total es costo unitario por la cantidad más 1000. Y ahora aquí también podemos utilizar esa cantidad que es 250, porque se refiere al mismo ejercicio. Entonces yo puedo utilizar ese dato, ¿no? Puedo utilizar este dato y este dato se va a dar, el valor de Q sea 250 y tome esta forma. Estoy reemplazando el valor de Q, que es 250, y obtengo el costo unitario. Una vez que he determinado el costo unitario, reemplazo en la fórmula. Sería 20Q más 1000. La respuesta es la letra B. Ejercicio número 7. De acuerdo a la información proporcionada por esta figura, calcula el valor de X, de modo que el área de esta región limitada por el paralelogramo inscrito en el rectángulo sea mínima. Y entonces yo quiero que esta área sea mínima, ¿no? Yo quiero que el área de esa región sea mínima. Entonces vamos a calcular el área. Estos son datos del ejercicio, ¿no? BX, AX. Ya, entonces el área, ¿a qué va a ser igual el área? Vamos a indicar que si esto es B y esto es X, esto vale B menos X aquí también. Estoy tratando de rellenar los espacios que faltan, A menos X, y por aquí también A menos X. Entonces, de la figura, el área viene a ser el área total de todo, ¿no? De todo esa figura que es un rectángulo, pero a eso le voy a quitar cuatro regiones, 1, 2, 3 y 4. 4 regiones triangulares, para quedarme solamente con esta región que es el paralelogramo. Entonces sería A por B menos base por altura entre 2. Luego, la otra área, base
por altura entre 2. Otra área, lo mismo, base por altura entre 2. Y lo último, esta base por la altura entre 2. Al momento de desarrollar, hemos determinado que justamente esa área viene a ser un polígono de, esa área viene a ser un polinomio de segundo grado. Es un polinomio de segundo grado. Entonces ya tenemos ese polinomio de segundo grado y yo quiero de que esa área sea mínima, ¿no? Ya, entonces vamos a determinar cuándo va a ser mínimo. ¿Para qué valor de x? Cuando x sea h, ¿no? Va a ser mínimo cuando x sea h, pero mi valor de h es menos b sobre 2a. S de x es mínimo cuando esta área va a ser mínima cuando este valor de x tome ese valor. Menos a más b menos a más b entre 4. Con este signo negativo sería positivo, a más b entre 4. La respuesta es la letra C. Me piden calcular este valor de x para que S de x sea mínimo. Ejercicio número 8. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones no son funciones pares? A ver, primero, f de x. No me dan su dominio. ¿Cuál sería su dominio? Todos los reales. Entonces, si yo tengo un número que es real, su opuesto también va a ser real. Cumple la primera condición. Ahora vamos a evaluar en menos x. F de menos x es igual a menos x, valor absoluto de menos x, más menos x al cubo por el seno de menos x. Aquí está. Y ahora voy a tratar de reducir esta parte de aquí. Menos x, valor absoluto de x, el valor de menos x al cubo es menos x al cubo. Este signo sale hacia afuera, sería más x al cubo por el seno de x. Pero esta parte de aquí, esta suma, nunca va a ser f de x, porque son diferentes, ¿no? El f de x es x al cubo por seno de x, más x por el valor absoluto. Es distinto. Entonces, no llego a esta igualdad, que f de menos x sea igual a f de x. Como no llego a esa igualdad, decimos que la función no es par. El otro ejemplo, de la misma forma, si x pertenece... Si nosotros tenemos este dominio, no me dan el dominio, pero ya se sobreentiende que el dominio es todos los reales, y si x pertenece a este dominio, su opuesto también va a estar en ese dominio, ¿no? Entonces ya cumple la primera propiedad. La segunda, evalúo en menos x. Evalúo en menos x y comienzo a operar. Y justamente toda esta parte de aquí viene a ser g de x. O sea que g de menos x es g de x. Por lo tanto, esa función es par. La parte 3. ¿Por qué no va a ser una función par? Porque no cumple la primera condición. Porque en este caso yo tengo este dominio, ¿no? Este dominio que va desde menos 2 hasta 5. Entonces, todos los valores que están en este intervalo tienen que tener su opuesto. Y ese opuesto, ese valor opuesto, también tiene que caer en este mismo intervalo. Entonces, por ejemplo, menos 2, su opuesto 2. 2 es un elemento en este intervalo, sí. El valor, por ejemplo, de 3. 3 está en este intervalo, sí. Pero menos 3 está en este intervalo, no. Entonces, no cumple para el valor de 3 y menos 3. Y tampoco no cumple ni para 4 ni para 5. 5 es un elemento en este dominio, pero su opuesto no pertenece a este intervalo. Entonces, como no cumple la primera condición, no es función par. Y la parte 4. Su dominio va desde menos 2 hasta 2, dato del ejercicio. Entonces, cumple la primera propiedad, ¿no? La primera condición para que sea una función par. Si x pertenece a este dominio, entonces su opuesto también va a estar en este dominio. Cumple la primera parte. Y la segunda
vamos a evaluar en menos x, evaluamos y llegamos a la siguiente conclusión. Toda esta parte viene a ser h de x. Entonces, si se cumple esa igualdad, decimos de que h es una función par. La respuesta es la letra D. Esa es la respuesta. Las claves, vamos a indicar cuáles claves. Esas son las claves, nos retiramos, chicos. ¿Alguna diapositiva que quieran que les comparta antes de retirarnos? Este es el ejercicio número 1. Ejercicio 2. Ejercicio número 3. Ejercicio 4. Ya les mencioné que aquí debe decir máximo, ¿sí? Máximo por aquí. Faltó esa palabrita, máximo. Máximo entre estos dos valores. Ejercicio número 5. Ejercicio número 6. El ejercicio número 7. 7. Y 8. El ejercicio número 2, entonces. A ver, veamos. Ejercicio número 2. Este es el ejercicio número 2. A ver, el ejercicio número 2 ya lo hemos presentado y estos son las claves de ejercicios propuestos, disculpen aquí, ejercicios propuestos. Eso de aquí es ejercicios propuestos.
Ok, sí. Por favor, en el título dice ejercicio de clases, es claves de ejercicios propuestos. Ya nos retiramos, chicos. Un gusto. Nos vemos. Nos vemos. Ok, nos vemos.